profe. Yo en cuanto a las clases. Pues sí, y llamar y pues la verdad que tiempo, no, antes, 2 semanas antes de Semana Santa, no, estuve y no lo volví a ver, porque también ya ha graduado. Bueno, estudiantes, con el profesor Luis Enrique David Tenorio, creo que ya pues él ha comentado la intencionalidad de hacer un proyecto integrador. Un proyecto integrador que de alguna manera pueda recoger um, varias asignaturas, ¿no? Varias asignaturas. Y esas asignaturas pues permiten a nosotros como desarrollar trabajo que es muy bueno y sobre todo pues, como muy práctico para ustedes. Y se ha buscado derivado me parece muy bueno se haya hecho esta apuesta en el cual los estudiantes pues a partir de un solo eh, proyecto, de un proyecto integrador, pues vamos a hacer varias cosas simultáneamente. ¿Listo? Es por ello que desde la asignatura de gestión de operaciones ambientales sostenibles, en lo que hemos cursado, podamos aportar algo a ese proyecto de ustedes. Bien, entonces, este proyecto integrador va a ser como la base de esos proyectos, de esas ideas que ustedes tienen para, para presentar la quinta versión de la feria empresarial. Y ahí pues van a estar los estudiantes de los semestres tercero, quinto, séptimo, octavo y noveno. Y la idea es que iban a estar los programas de fisioterapia y profesionales de deporte. O sea, vamos a hacer como algo muy interesante en la institución, de tal manera que podamos articular varios programas, a esos temas. Entonces, en esa orden de ideas, sí me gustaría de pronto conocer de los grupos cómo van sus avances, sus proyectos. Igual yo creo que ustedes ya lo están desarrollando con los diferentes profesores, con la profesora Natalie Cruz, con el mismo profesor Enrique, que ustedes vienen octavo con esas ideas de negocio, con esas ideas empresariales como tal. Y aquí hago un paréntesis para los estudiantes. Nosotros, como seres vivientes, seres humanos pensantes, bien, pues, vivimos en una constante realidad. Una constante realidad que nosotros vivimos como encerrados o vivimos como, sí, se puede llamar encerrado. Yo siempre relaciono la película Matrix. Matrix tiene la parte bonita y la parte oculta, ¿sí? Y creo que nosotros vivimos en eso. Nosotros vivimos presos de un sistema. Vivimos de un sistema muy macro. Y ese sistema es el que nos controla sobre todas las cosas. Nos controla, nos dirige, nos lleva y todo lo que nosotros vemos en un sistema del día a día es lo que nosotros sentimos unas influencias para uno, para lo otro. Algunos tenemos la fortuna y la ventaja de estar vinculados a unas organizaciones, gracias a Dios, porque tenemos una creencia. Los que están aferrados pues, a la ley de la atracción también, a
lo que tiene que ver con todos esos componentes de la buena vibra y las energías positivas, que eso ayuda. Entonces, nosotros vivimos en estos campos, en este medio, donde el gobierno y lo que nosotros vivimos en el día a día nos genera varios aspectos en torno a esto. Uno, a nosotros nos rigen los destinos. O sea, nos rigen los destinos, el gobierno está en estos momentos diciendo hay una reforma tributaria, ¿sí? Medio de una pandemia, medio de todo lo que está pasando, medio de lo que está sucediendo, que no les vale nada, pues dicen una reforma tributaria y dice todo tipo de cosas. Y es tanto, yo ahora les hablaba a usted sobre un documental que hay en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, para entender un poco cómo es el dominio y cómo las redes sociales nos cojan a nosotros. Nosotros somos un muñeco, y las redes sociales nos invaden y nos controlan. Usted, por ejemplo, cuando está en Facebook, como puede estar en estos momentos, usted le puede estar llegando una información, alguien que resiste una invitación de fulano de tal, que llegó tal cosa. Entonces las redes sociales le dan un poquitico, luego le dan más, lo llevan, y ahí lo mantienen. Todas las redes sociales. Es algo así como el tema modelo del casino. Si llega el primer día, gana, y ahí empieza a enviciar y se fue por allí. Entonces las redes sociales en nosotros nos genera todo ese tipo de cosas. Y por medio de las redes sociales nos controlan, ¿sí? Aunque no lo queramos decir así, es como una verdadera realidad. ¿Qué sucede entonces en todo esto? Perdón, un segundito yo. ¿Qué sucede en todo esto? Y lo voy a colocar, se lo voy a ejemplificar con dos cosas. Venimos hablando del tema de reforma tributaria, donde supuestamente estamos hablando de qué es lo que va a pasar en Colombia, pero obviamente hay un tema del coronavirus. Y ahora que está cogiendo más auge y hablando más fuerte el tema de la reforma tributaria, la gente habla, vámonos a la calle, vamos a protestar, no queremos hacer eso, vamos a manifestar. Entonces decimos, ¿qué se sacó? Y se creció el pico del COVID-19, se creció el pico, ¿listo? ¿Qué es eso? Entonces, claro, se creció temor, miedo, encerramiento, confinamiento, cédula, en fin. Entonces, toque de queda, ley seca y una cantidad de cosas que se ven. Entonces, ya nosotros estamos mentalizados que estamos en un tema de coronavirus, pero la reforma tributaria luego va a seguir. Y luego, con el tiempo, aparece esta reforma tributaria, en nombre del Padre, Espíritu Santo, amén, y todo hace que se vea. Pero aquí no se tienen en cuenta muchos aspectos de nuestra cotidianidad. Entonces, ese encierro, estudiantes, ellos sumaban más su compromiso familiar, su compromiso académico, su compromiso social, su responsabilidad laboral, nuestra responsabilidad laboral, hace que nosotros vivamos en una carrera, como está diciendo aquí ahorita el estudiante Jason Alexander, donde dice, pero si cansados, o sea, todos vivimos eso, porque estamos trabajando de 8 a 12 y de 2 a 6. Ahorita que nosotros no nos levantamos faltando 5, para las 8 llegamos a la oficina a las 8, salvo que sea, pues, que tengan negocio en la misma casa, la empresa. Sino que las personas que trabajan lejos tienen que levantarse 4 o 5 de la mañana, todo un dilema que estoy viendo. En última, estamos hablando de una persona que está levantada de las 4 o 5 de la mañana y puede estar acostando 11, 12 de la noche, y es todo un día a día. Entonces, su cuerpo, su vida, su energía, la parte física se va desgastando, ¿sí? Y usted todos los días está en ese trote, o estamos en ese trote, dice qué hacer. Y paradójicamente, es el sistema que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que ver en todos estos casos, estudiantes? Uno tiene que aprender a vivir, a convivir con ciertas situaciones. Pero, ¿y por qué estoy tocando esto? No es que he construido cosas raras hoy, ni mucho menos, sino lo que yo quiero decirles es que nosotros tenemos que hacer nuestra vida, vivir nuestras vidas, hacer de nuestra vida algo que la disfrutemos nosotros, que la gocemos,
seamos ser bien, que nosotros lo que estamos haciendo hoy en día, ustedes, estudiantes, a una edad que tienen, algunos unos jóvenes, ciertas edades, otros que tienen edad más avanzada, pero que se viva una vida, ¿sí? Una vida plena, laboral, familiar, académica, ¿sí? Para que todas las cosas fluyan de la mejor manera y de una armonía, ¿sí? Cuando uno se propone a pensar en un estudiante, cuando uno propone a pensar en uno, cuando uno empieza a trazar planes y programas y proyectos para uno como persona, las cosas van fluyendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos unas personas que estamos en un sitio y queremos satisfacer las necesidades y expectativas de nuestro entorno, ¿sí? La muchacha, el muchacho, pues satisfacer, hacer que la familia, digamos, el caso familiar, que mi familia esté bien, digamos que está muy bien, ¿sí? Satisfacer de pronto en el tema es que su pareja se sientan bien, ¿sí? No lo que está pensando usted, sino que en qué momento nosotros nos vamos adquiriendo tanto compromiso con nuestra vida, con nuestro más, dar más de nosotros mismos, ¿sí? Y en qué momento pensamos en nosotros como personas. ¿En qué momento estamos reinventando nuestra vida para decir, yo me merezco esto, yo necesito eso? Yo al lado de los estudiantes que dicen, me voy a pasear, bacano, chévere. A la estudiante que la mide sus estados, en sus zonas naturales, en su parte deportiva, maravilloso. Pero ¿en qué momento nosotros nos metimos en ese mismo dilema, ese mismo momento en que vemos que en una carrera contra uno mismo y que no hemos alcanzado a nadie? La invitación a estudiantes ahora, pues, perdone que le hable en estas cosas, es que yo si algún día empecé a hacer un ejercicio de esto, de interesarme más por mí, ¿sí? Hacer las cosas bien, vivir una familia muy bien, ¿sí? Pero también pensar en uno, ¿sí? Estar en su propio bienestar. Y creo que eso a usted le permite fluir, la mente le permite a usted también como ir oxigenando, teniendo ideas, ¿sí? Por eso, con lo que estamos hablando, con lo que está diciendo ahora con el profesor Luis Enrique David, pero el tema de ideas de negocio, pero el tema de los proyectos, pero el tema de la mesa empresarial, es una oportunidad estudiante para que usted, si usted ha tomado ese proyecto y de corazón y de razón, yo le puedo decir, hágalo, estudiantes. Háganlo y atiendan, eso dice, los mensajes que usted recibe a diario. Hay que saberlos interpretar. ¿Cuáles son los mensajes? Si usted tiene una idea de un negocio, lo más seguro es que usted encuentre en una persona de la calle, en un taxista, en un familiar, en un amigo, en cualquier persona, le hable de ese proyecto. Esos son los mensajes que uno recibe y creo que uno tiene que hacerle caso a ese tipo de mensajes. Entonces, si ese proyecto estudiante, usted lo quiere coger, más que presentar la mesa empresarial, porque tiene una nota, ¿sí? Me parece que debe ir más allá a tratar de cómo implementarlo, a tratar de desarrollarlo. Yo ahora 15 días que estuvimos en un sitio, pues estamos comprando las boletas, para que estamos las boletas, y llegó, se acercó un estudiante de la escuela. Hola, profe, ¿qué más? Bueno, no, muy bien, papá, no me gradué el viernes. Ah, qué chévere, ¿qué estaba haciendo? No, profe, solamente me gradué y después aquí viene la parte más difícil, ¿cuál es? Conseguir trabajo. Todos hemos tenido unos procesos de formativos en una escuela, que a algunos le hablamos de emprendimiento, otros somos modelos, otros hemos fracasado, otros hemos avanzado, pero yo creo que nunca es tarde, estudiantes, para en un momento determinado acercarse a hablar con usted mismo y ante todo iniciar el proyecto empresarial. Oportunidades hay muchas, ¿sí? Y esto cuando uno encuentra oportunidades, pero que uno tiene que saber aprovechar. ¿Qué vamos a hacer con el proyecto que estamos hablando con
para presentar la quinta versión de la feria empresarial desde la asignatura de gestión de operaciones ambientales sostenibles. La idea es que, como ustedes van a presentar ese día, creo que ya les dieron el protocolo, de cuántos minutos dura el video que van a presentar ustedes, estudiantes, ya tienen el protocolo. Por estudiantes, seres de luz, está por allí. No, profe, el tiempo no. Ya. Bueno, nosotros tuvimos reunión el día miércoles, el profesor Luis Enrique, los profesores que estamos vinculados allí, estamos hablando de unos 3 minutos máximo del video. Pues, máximo el video de 3 minutos. Cada profesor vamos a desarrollar, se va a desarrollar una rúbrica de evaluación de cada uno de los profesores evaluadores. En mi caso, estudiantes, yo simplemente ahí les voy a evaluar en el rúbrica de evaluación es cuál es el componente de la responsabilidad social ambiental de su empresa, pues con el tema propuesto. ¿Cuál es el componente de la responsabilidad social ambiental? ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo le voy a preguntar el día que ustedes estén sustentando. Entonces, como ustedes no van a sustentar eso. Y esto para el profesor Jurano, este para el profesor Escalpeta, este para simplemente ustedes se piden con. ¿Ok? Básicamente es eso. Ahora hablamos entonces de las empresas que ustedes tienen. Y gracias a Angélica, ya llegaron todos los presentes. Vamos al espacio a los estudiantes para que nos haga la presentación de la corporación. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, profe. Entonces, pues vamos a empezar nuestra exposición. Vamos a hablar sobre la corporación, los integrantes de nuestro grupo, Carlos Rodríguez, Daniela Londoño, Erika Lazo, Novia Ramírez y yo, Angélica Gallo. ¿Están viendo todas las diapositivas? Sí, compañera. Sí. Sí. Bueno, entonces para hablar primero sobre la corporación, fue un documental producido en Canadá y está basado en un libro que es del escritor y director Joel Baca. En este documental toman muy en cuenta muchas noticias, videos promocionales, anuncios en la televisión, información de las empresas, noticias reales, o sea, toda esta información real para dar una línea argumental que consiste en validar una hipótesis legal por la cual una empresa es una persona con derechos y obligaciones. Para empezar nuestra exposición podríamos hacernos una pregunta que nos puede resultar muy interesante, como ¿cómo puede ser una empresa psicópata? Que es una imagen, o sea, por ejemplo, por la imagen que estamos viendo en estos momentos, nos resulta como muy interesante justamente por eso, o sea, una corporación moral, o sea, una corporación, ¿cómo puede ser psicópata si no siente, no tiene vida, no tiene moral? Se supone que en sí una persona es la que puede tener o no una moral, puede sentir o no culpa. Para empezar con esto, son 3 puntos que vamos a analizar, entre esas la primera parte, que es el punto de análisis de personalidad. Para comenzar, vamos a dar una descripción histórica, en la cual se muestra que en el principio una corporación no podía tener propiedades privadas y solamente tenía misión, capital y un tiempo de vida bien determinado. Después de la Guerra Civil y de la Revolución Industrial, las corporaciones se volvieron más poderosas y ellas exigieron como que se les garantizara la vida, la libertad, la propiedad, con el argumento de que son persona jurídica. No actúan de mala fe o malignamente y simplemente tienen un objetivo primordial que es los beneficios económicos.
Al igual que cualquier persona, basado en experiencias pasadas, podemos determinar que hay diferentes tipos de organización y para comenzar de esto podemos hablar sobre los países pobres. O sea, muchas empresas tienen la mano de obra en los países más vulnerables por el bajo costo que tiene la mano de obra en estos países. Por ejemplo, hay personas que se conforman solamente con el dinero que les alcance para comprar alimento durante el día, solamente que les alcance aunque sea para una comida. Entonces esas personas están ahí como diciendo, hey, aquí estamos, vengan, ayúdennos, que trabajo por tanto que solamente necesito de pronto una comida o para mis hijos, una comida al día, con eso es suficiente. Entonces las empresas se aprovechan de esto y consiguen esa mano de obra económica, ese costo que les va a salir muy económico y se posicionan en estos lugares. Ya cuando la calidad de vida de estas personas empieza como a mejorar, hay empresas que salen de esos lugares porque ya el valor de la mano de obra sube y buscan otros lugares también más vulnerables, otros países pobres, donde la mano de obra esté económico, donde hayan otras personas que estén diciendo, hey, ayuden, vendo mi trabajo por tanto dinero solamente para comida y se van en busca de otros lugares para seguir generando ingresos para ellos mismos y no tener tanto costo en la mano de obra. O sea, hay personas que solamente por el hecho de querer sobrevivir, de la supervivencia, digámoslo así, regalan su trabajo, pero esto es algo que beneficia mucho a estas corporaciones. Otro punto, por ejemplo, de que para la seguridad de los demás, por ejemplo, las petroquímicas, empezaron a producir sustancias químicas nunca antes vistas con un coste reducido y que a lo largo de la historia empezaron a acumular suficiente evidencia que esos productos químicos producen cáncer, malformaciones y otros efectos tóxicos. Por ejemplo, en las vacas, para que ellas pudieran dar mayor producción de leches, les aplicaban unos antibióticos o unas hormonas que hacían que a las vacas les produciera pus. Y llegó un punto en el que cuando estaban ordeñando la vaca, el pus que le salía a los animales por estas sustancias caía en la leche. O sea que llegaba un punto en el que el consumidor estaba consumiendo estas bacterias, estos gérmenes, este pus y estos antibióticos que les estaban aplicando a las vacas. Entonces hablaban también uno de los investigadores que llegaba a un punto en el que las personas de pronto podían producir algo que los volvía de pronto como inmunes a los antibióticos, o sea, de pronto se enfermaban y un antibiótico no los iba a ayudar, de pronto iban al médico y lo que le aplicaran de pronto hasta podían morir, porque ya de pronto los medicamentos, antibióticos o algo para contrarrestar esta enfermedad no les hacía efecto por los mismos alimentos. Entonces, o sea, como vamos viendo en este punto, como una organización en busca de un beneficio económico de pronto está pagando mal una mano de obra, está generando un daño en las personas, está generando un daño también en los animales, está de pronto exagerando con las sustancias químicas. Hubo también una epidemia de cáncer por estas sustancias químicas en las que mencionaban que hubo personas que demandaron a muchas organizaciones también por estas sustancias porque se les producía cáncer. O sea, por estas mismas sustancias se podía producir hasta el cáncer. Y nada de estas empresas tiene como esa responsabilidad moral. También justo con el medio ambiente, o sea, estas sustancias tóxicas no solamente afectan a los animales, no solamente afectan a las personas, sino que también afectan el medio ambiente. Pero como el medio ambiente es algo que, digámoslo así, es muy descuidado, por el hecho de que de pronto no genera un muy buen ingreso económico, y uno de los investigadores hasta mencionaba que, por ejemplo, si el aire produciera oro, si el aire se pudiera vender o algo así, hasta las empresas le darían como más importancia a ese cuidado. O sea, hay especies que están desapareciendo, hay ríos que están contaminados, hay plantas
que también están desapareciendo. O sea, el medio ambiente está siendo bastante afectado, pero no, las organizaciones, las empresas no le están dando la importancia que en sí merece, porque simplemente no les va a dar una utilidad económica, no está dentro de esos objetivos de beneficio económico para ellos, no les prestan atención, a pesar de todo lo que se está viviendo con el medio ambiente. Las organizaciones en sí no tienen, o sea, tienen la incapacidad de sentirse culpables, ya sea por la contaminación, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, un agente de estos químicos, de estas sustancias peligrosas, que fue utilizado para deforestar, fue rociado sobre miles de civiles vietnamitas y soldados estadounidenses. Los soldados estadounidenses presentaron demandas y les respondieron por esas demandas, pero los civiles vietnamitas simplemente no les dieron ni siquiera ninguna compensación por esa enfermedad, y además de eso, las empresas que fueron responsables de esas sustancias tóxicas no se hicieron responsables. El otro punto es la incapacidad para ajustarse a las normas sociales, el cumplimiento de las leyes, o sea, todo por ese objetivo que tienen las corporaciones del beneficio económico, violan hasta la ley, además de crear en algunos casos esos tóxicos dañinos en las empresas, esos desechos tóxicos, esas sustancias que dañan el medio ambiente, que lo contaminan. A pesar de todo ello, no se hacen en sí responsables de ellos, no tienen como esa capacidad de hacerse responsable de ellos, y tienen la incapacidad de sentirse culpables. Otro punto que es pues el beneficio de perseguir esa utilidad económica, es, por ejemplo, el diagnóstico psicópata. Luego de analizar todos los síntomas y ajustándolos a las corporaciones, no hay duda de muchas de ellas que serían catalogadas como psicópatas. Es decir, la pregunta que hice al comienzo sobre cómo puede ser una empresa psicópata si no siente, si no tiene moral, pero viendo toda esta información que les acabé de dar sobre los agentes dañinos, sobre la contaminación al medio ambiente, sobre los daños a las personas, sobre los daños a los animales, sobre el bajo costo en la mano de obra de las personas, todo esto podemos analizar de que sí es algo psicópata, sabiéndolo desde un diagnóstico psiquiátrico, porque el estudio sobre la corporación fue también realizado sobre un punto de vista psiquiátrico. Hay obligaciones monstruosas sobre la moralidad, es decir, que mientras los seres humanos somos seres con algún tipo de moralidad, las corporaciones que son invencionales legales no pueden tenerla. O sea, quienes tienen tales responsabilidades morales son en sí las personas, más no las corporaciones. Entonces eso es como un objetivo en el que la empresa genera los beneficios económicos, pero en sí las personas que son dueñas de esta organización reciben esos beneficios económicos, pero en sí no se hacen responsables de lo que pueda pasar como resultado de la ejecución de las empresas. Es decir, la empresa tiene de pronto listos sus dueños, sus socios, y en sí ellos no se hacen responsables tampoco de los daños que se puedan efectuar mientras las empresas están generando las actividades. Hay otro punto que también mencionaba, que no todas las personas en sí son malas, o sea, no todas las personas que trabajan en una corporación son conscientes del daño que está haciendo la organización. Y hubo un tema que hablaba que había un señor, el presidente de una corporación, que estaba realizando un daño al medio ambiente, y muchas personas de una fueron a hacerle huelga, pegar carteles de asesino, y el señor simplemente salió y al último terminó hasta ofreciéndoles té, y empezó a conversar con ellos, y tenían muchas cosas en común. Es decir, el mismo presidente de esa corporación tenía esas intenciones de generar un buen punto, digámoslo así, una buena actividad para el medio ambiente, para el cuidado del medio ambiente, pero muchas veces las actividades de la organización a veces se salen de las manos de los mismos presidentes. A veces ellos tienen unas buenas intenciones, pero en sí, para que de pronto la empresa tenga buenas utilidades, tenga buenos beneficios económicos, a veces los mismos presidentes no pueden realizar nada para cambiar este punto. Entonces, otro punto también importante es en sí que la organización es una persona jurídica,
pero en sí está enriqueciendo a unas personas. Y estas personas se olvidan de lo moral, se olvida, por ejemplo, de lo que está bien, de lo que está mal, simplemente por cumplir, solamente como para recibir ese beneficio económico que en sí les va a dar la corporación. A continuación, otro punto, ya es el segundo punto, la segunda parte, la influencia del entorno. Listo, ¿me escuchan? Sí, lo Hola, escucho bien. hola, ¿me escuchan? Sí, yo lo escucho bien. ¿Sí, me escuchan? Muy bien, yo lo escucho bien, sí. Ok, listo. Bueno, entonces pues aquí se inició la influencia del entorno, pues las catástrofes pues que atraen las oportunidades. En el mes de septiembre en el 2001 se provocó pues la subida del oro, los inversionistas que tenían oro lo vieron beneficioso, hasta lo vendieron en un 200% de ganancia cuando se reabrieron pues las bolsas en Estados Unidos, la bolsa de dólares. Bueno, esto pues al inicio, ya como a mitad, al inicio de la civilización, todo era pues comunitario, no había pues propiedad privada, hasta que llegaron pues los señores feudales y comenzaron a dividir la tierra, lo transformaron pues en propiedad privada y empezaron pues a subdividir la tierra, el mar, el cielo, pero pues algunas personas en el proceso de la privatización eh, llegó pues hasta en algunos, o sea, como en estos momentos que se ve pues los servicios públicos, la salud, la educación y que muchas están pues en manos en el Estado, ¿sí? Hasta en el caso de que las canciones pues para los niños tenía que ser pues por el autor, no podía ser gratuitamente, o sea que no se podía cantar una canción de feliz cumpleaños para los niños ni nada de eso. Poco a poco pues esto fue cambiando y las corporaciones como individualmente que empezaron a apoyar a las comunidades por medio de donaciones y colaboraciones a las empresas y cooperaron pues a las autoridades para mejorar el entorno y las personas haciendo de que ellas tengan pues una visión positiva y diferente. Pues poco a poco, pues en el 2001 todo fue pues cambiando poco a poco. Listo. Eso fue pues en la influencia en el entorno. Bueno, pues retomando lo que decía mi compañera Nubia, perdón, la gestión de las percepciones. En ese tiempo las corporaciones y los individuos pues apoyaban mucho a las comunidades en medio pues de donaciones, colaboraban mucho las empresas, cooperaban mucho con las autoridades. En todo pues para mejorar el entorno de las personas y pues haciendo pues que éstas tengan una visión más positiva hacia ellas. La declaración, las celebraciones en las corporaciones pues producen pues productos sino marcas. Estas marcas representaban una imagen de cuya empresa y estas tenían que ser publicadas incluso tomando lugares públicos. Para que ellos pudieran hacer eso, las empresas no solamente con sus productos, sino con las instalaciones también. Llegaban a una conclusión de que en todas las ciudades tenían que hacer celebración. En el video pues se mostraba pues que era en Florida. eh, el triunfo del rollo publicitario, o sea, el marketing encubierto. En la película pues se mostraba pues la promoción de los productos, digamos, de una forma encubierta, ya que estaban tomando pues alrededor de varios mensajes que no atraían a comprar posteriormente pues el producto. En el avance del frente que eran las patentes biológicas, en este caso en general pues una batería consumía pues residuos químicos. Esto dio pues para que el ser vivo eh, pudiera pues ser patente, sino los genes que han sido modificados. Perdón. Bueno,
en uno de los ejemplos, una hormona pues del crecimiento fue el desarrollo pues para que el desarrollo de las vacas creciera. Pero esto, ¿qué pasó? Que, que al que hacer investigaciones a través de los Estados Unidos, luego pues que Canadá pues determinara que mediante estos estudios, esto deducía que esa leche de la vaca producía pues alguna enfermedad que era pues malo para la salud, pero a través de amenazas pues pudieron sacar a flote pues esta leche y pues pudo ser, digamos, a través de esas amenazas fue que se pudo consumir esta leche y se pudo vender. Entonces, bueno, a través de eso, a través de esas amenazas, pues se solicitó que varios periodistas también modificaran pues la historia, pues que era información falsa, ya que pues a través de esas amenazas se vieron obligados pues a pues que dijeran mentiras, que la leche pues no era pues mala para la salud. Entonces pues al finalizar pues modificaron la historia y pues nuevamente pues con mentiras minimizaron pues las críticas y pues realizaron hasta 83 inversiones y pues se fue fomentando pues el cuyo producto. Sigue mi otro compañero. Bueno, el tercer punto es la indiferencia hacia la democracia y el activismo. En este punto, el mundo de la economía, en el que la información no llega filtrada por las multinacionales, los medios de comunicación y el poder, o sea, el poder está en los anunciantes, quien defiende nuestro derecho público al saber que el precio deberemos pagar para conservar nuestra capacidad y tomar las decisiones. Este punto tiene varios puntos donde el primero es la valoración, que es la tolerancia con el gobierno opresivos. Este punto lo que quiere decir es que, bueno, en el documental veíamos que estuvo en un control de una corporación por orden del Banco Mundial, donde ordenó privatizar el poder y así refinanciar su deuda. El pueblo se levantó en la denominada Guerra del Agua. Y en este, el gobierno firmó unos acuerdos donde usó la policía para precautelar la orden. Y de esta manera las corporaciones han tenido una relación de tolerancia con aquellos regímenes. Sigue, Carlos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí lo escuchamos. Buenas noches. Los otros compañeros escuchan a Ok, en la parte de valoración, dominación hostil. Diga, profe. Siga. Estoy preguntando que si los otros compañeros del grupo lo están escuchando. Sí, profe. Ok, entonces, con la parte de lo que tenemos la valoración, la dominación hostil, la democracia, encontramos que estas corporaciones tienen ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Hay una... Ay, se me fue. Ahí, por parte de los gobiernos hay una... Ay, se me olvidó la palabra. Hay una complicidad por parte de los gobiernos y le permiten a estas corporaciones hacerse cargo de algunos recursos que definitivamente son unos bienes comunes, pero que a través del tiempo se han ido invirtiendo estos conceptos y han pasado a ser privatizados. En la parte de dominación hostil, las corporaciones aprovechan de gobiernos despoteístas
que esto significa que estos gobiernos, lo voy a explicar con una frase, estos gobiernos se conocen porque ellos dicen todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces las corporaciones en su momento trabajaban digamos, bajo el mandato de estos gobiernos, pero en la actualidad lo que hacen es trabajar de la mano y aprovecharse de todo esto que definitivamente los pueblos pues no pueden, ante este poder de estas corporaciones, los pueblos no pueden, digamos, sacar mucho provecho. En la parte de democracia encontramos lo que es la responsabilidad social. Las corporaciones existen y la responsabilidad social existen, pero solamente para el círculo de interés de las corporaciones. Por ejemplo, para los inversionistas, para los accionistas y la imagen que ellos proyectan al exterior. Pero como tal, una responsabilidad social hacia la sociedad, pues no existe, porque las corporaciones lo que hacen es sustraer sin importar nada, todo lo que puedan para obtener los mayores beneficios. Y en lo último, cuando nos hablamos de fisuras, pues obviamente nos indica que las corporaciones no son invencibles. Si hay una unión, si hay una organización muy buena por parte de la sociedad, por parte de un pueblo, pues se pueden lograr grandes cambios. Sin embargo, pues cuando esto no es posible, pues vamos a estar sometidos a las diferentes regulaciones que ellas imparten en nuestra sociedad. Eso es todo. Nosotros, como taller evaluativo, vamos a realizar una sopa de letras. La idea es, pues no sé si enviárselas al grupo del WhatsApp cuando la resuelvan, para ver si nos la pueden enviar a un correo que les vamos a compartir. Sí, está bien. Bueno, a mi momentico ya se las envío. Y porfa, si de pronto no están todos los de la otra jornada, para que porfa se la envíen a los demás. Gracias. ¿Hasta cuánto se la podemos enviar? ¿Hasta qué hora? Pues no sé el profesor hasta qué hora nos da, no sé si hasta las 8 que se acabe o hasta mañana. Hasta las 8. No, hasta las 8 que termine la clase, ya estar aquí conectado y que lo envíen y ustedes me lo reportan quiénes lo enviaron. Ah, bueno, señor, ya se los envié al grupo y ya les envío el correo al mismo grupo para porque ahí no las envío. Bueno, pues sí me gustaría de pronto con los demás integrantes del grupo. Primero, pues, algunos estudiantes la vieron, era como el compromiso, ¿no? Entonces, sí me gustaría escuchar de los otros grupos que están aquí, que se vieron el documental, pues que vieron, pues, yo siempre hablo desde la sinceridad, ¿sí? Profe, yo me la vi, pienso esto, algo así. Sí me gustaría conocer lo que ustedes manifestaron, lo que ustedes conocieron, qué percepción tienen de ese documental de ustedes y nuestra incidencia en muchos aspectos de nuestra vida. Profe, Sí. bueno, yo quiero, digamos, como algo que me llama la atención y que es como muy común en películas y documentales que usted o otros profes nos ponen a ver. Y es que en todos, pues, hablan sobre los grandes daños que
la industria como tal le hacen al mundo, ¿cierto? Tanto a las sociedades como tal, tanto al medio ambiente, a los animales, etcétera. Y son como, por ejemplo, documentales de hace muchísimos años, que tienen 10, 8 años, y en donde dicen, se necesita un cambio, pero ya estamos entonces 10 años después y no ha habido ningún cambio, sino que todo va de para atrás. Entonces, eso digamos que me llama la atención, porque uno dirá, no, esto es actual. No. Esto y otros pues que hemos visto con otros profes que tratan temas similares, hablan de lo mismo, y es muy triste que a esta fecha las empresas sigan en la misma dinámica. Claro que de pronto ahora hay un poco más de conciencia, ¿no? Y hay emprendimientos nuevos que quizás tratan de aportar en un cambio, pero digamos que no es mucho porque la sociedad sigue igual de consumista, los gobiernos siguen dándole muchos beneficios a las empresas, obviamente por lo que producen. Entonces, pues, esto era como algo que me llama la atención siempre de estos documentales. Gracias, Catalina. Usted, como siempre, muy amable con su aporte. Mire, usted tiene toda la razón. Lamentablemente son videos pues que tienen un componente educativo, formativo y sensibilización, pero también es una realidad sentida lo que pasa en este mundo. Citando el caso Colombia, es la misma situación de todo lo que sucede, pasa y seguirá pasando. Cada gobierno que llega, entonces vamos a apostar al campesinado, nada que ver. Vamos a apostar al emprendimiento, nada que ver. Vamos a apostarle a la modernización, nada. Vamos a apostarle, y resulta que sigamos en lo mismo. Y resulta que pareciera que fuéramos en una misma línea, una línea muy continua, hacia una hecatombe, porque es que no hay nada que regule, en nuestro caso particular, el tema del medio ambiente. El año pasado, hace 2 años, hubo un incendio grandísimo del Amazonas, no pasó nada. Resulta que ya hubo el incendio, se acabó eso, empezaron a sembrar y no sucede nada más. Eso es lo que se vive. En Buenaventura, con la explotación minera que está en el río Zaragoza, la explotación minera, bueno, al principio fue el boom, todo el mundo metió, sacó oro, y eso sigue funcionando todavía clandestinamente. Y para no ir tan lejos, es que no hay quien controle las cosas, no hay quien regule nada, no hay quien se apersone, digamos, de un país, no hay quien se apersone de lo que nosotros somos, que nos interesa. Bueno, ¿qué hacemos con el tema del medio ambiente? Lo que hagamos nosotros de pronto, como dice que una golondrina no hace verano, pero es lo que nosotros hacemos mínimamente, tratar de hacer algo por ese tema. Pero lo que vemos en el video todavía se sigue dando, y peor. Estos días hablamos del tema de los pollos. Allá por el día de la corporación aparece la vaca que le echan, químicos para el tema de la leche. Aquí nosotros estamos hablando de que tenemos un pollo que le mete unos químicos a los que tenemos un pollo ya blanco, pálido ahí, pues listo para consumir. Entonces tenemos problemas de transgénicos, tenemos problemas de químicos, tenemos problemas de muchas situaciones que el gobierno no se apersona y no regula eso porque a ellos no le interesa, pensaría yo, la sociedad. Y las grandes potencias no le interesa la sociedad, le interesan, es un sistema de consumismo, como usted bien lo ha dicho. Y en ese sistema del consumismo es que todo el mundo, porque cada uno tiene sus propios intereses. Mire, estudiantes, nosotros hablamos siempre, cuando nosotros mencionamos el tema de la palabra fea, bueno, fea no, que lo conocemos ya, el tema de la corrupción. Entonces, ¿usted a quién se dirige inicialmente? El político. Dice, el político es el corrupto. Pero resulta que de ahí no parte la corrupción, estudiantes. La corrupción parte de los grandes emporios, ¿sí? De los grandes mecanismos, de aquellas que tienen el poder económico, financiero, político, bueno, político no, lo económico, los grandes intereses que hay a nivel mundial
que tenemos que depender, por ejemplo, del Banco Mundial, eh, y de allí, por ejemplo, los que manejan el sistema financiero, los que ponen las condiciones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un país así, el último, el que menos manda es el presidente, ¿sí? Se ve abocado es a temperarse a lo que los grandes gremios, a lo que las grandes potencias que tienen el poder de este país, son los que dicen, esto hay que hacerlo así, y sencillamente hay que hacerlo así. Aquí no se interesa nada. Mire, ¿qué pasó con el programa de Win? Aquí había un programa de Win, listo, luego le metieron el Win más, entonces hay que pagar 30.000 pesos de más, entonces hay que ver, entonces, la gente de clase baja no puede ver, no puede ver partidos. O sea que el fútbol en la clase popular ya no hay, el fútbol en la clase de la parrilla ya no hay, los deportes en los barrios, en los estratos menores, ya no lo hay. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene capacidad de adquisición. Porque si compro eso, pues yo no como, no doy estudio a mis hijos. ¿Sí? Pero eso no le interesa a nadie más. Simplemente es un tema económico aquí, no le interesa nada. Aquí le metieron, hablando de tema deportivo, las muchas cosas que podemos explicar acá. El tema deportivo le metieron un bar. El bar en Europa es una entidad aparte que funciona con una cuestión totalmente independiente, con sus cámaras, con su estructura tecnológica, en fin, etc. Aquí existe el bar, que es un televisor que está allí, con las cámaras de Win+. Resulta que le tienen que pagar al Estado, Win Mayor tiene que pagar un infierno de plata, no solamente Win+, sino por el tema de la figura de bar. No pasa nada. Entonces, todo es un acomodo y todo es un daño que existe, y lamentablemente lo que estamos haciendo acá también, y creo que es una cuestión que nos damos golpes de pecho también, es entender que esta es la física realidad que vivimos nosotros. ¿Qué nos toca hacer en un momento determinado que yo digo ahora? Vivir nuestra vida, caminar bien, vivir derecho, vivir lo que nos toca a nosotros vivir, disfrutar, tratar de ser felices, compartir. Lamentablemente tenemos que en un momento hacemos como caso omiso a muchas cosas, ¿sí? Nos volvemos indolentes ante muchas situaciones. La gente está tirando basura y dice, que me meto, y salgan un código de policía donde le dice, si una persona saca su perrito, hace poco allí, toma una foto y lo manda allá. No, pues el otro día amanece muerta, porque es que es una realidad. Le tiran todo el problema a la sociedad, los policías no quieren saber nada de esa cuestión. Entonces, el país va en una situación social muy complicada. Política ni se diga, ¿sí? En este tema de desarrollo del tema ambiental, nadie regula eso. Aquí está todo el alma. Cuando quiere molestar algo, lo molesta. Es como el del tránsito, ¿sí? Porque paran muchas veces a la persona y por encima le están pasando una cantidad de gente pues que no cumple con ciertos protocolos. Entonces, ¿a dónde están llevando todo esto? Hablamos todo el mundo de cambio y todo el político habla de cambio, la gobernación habla de cambio, el alcalde habla de cambio, todo el mundo habla de cambio. ¿Y qué es el cambio? Importante sería entender primero, reflexionar qué es cambiar. Y creo que estamos hablando por cambiar. Si uno acaba que ver, entonces lo que usted dice es el mismo cambio y lo mismo que existe. Y eso seguirá. ¿Por qué tocamos estos videos de pronto muchas veces? Es para entender ciertas realidades de lo que pasa con las organizaciones a nivel mundial, con las empresas, con todo esto que existe. Pero Hola,
escuchan al profe? ¿Hola? No, Ah, ya, pensé que era yo. Compañeros, ahí hubo un problema técnico cuando se realizó la sopa de letras y la palabra actividad no está listo para que lo tengan presente. Gracias. Un excuso, estudiantes. Excuso, estudiantes que se nos bajan aquí de energía y se desconectan un poquito ya. Vamos a terminar de hacer la sopa de letras. Me mando a los compañeros, Angélica y compañeros, me encargan de recoger información y me la envían. Le damos una nota apreciativa a los estudiantes, claro, por supuesto. Y Catalina, pues sí, lamentablemente es como lo que uno ve en la cotidianidad y lo que uno sí puede decir de pronto a las personas con lo que inicié, pues vivamos nuestra vida, disfrutemos lo que podamos disfrutar, pero muchas veces nosotros nos volvemos indiferentes hacia ciertas situaciones por lo mismo que nosotros vivimos en la cotidianidad. Lamentablemente eso es lo que vivimos muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Pues algo adelante. Ustedes están en noveno. ¿Qué necesitan ahora terminar? Necesitan terminar su estudio, graduarse con altura, con honores, con ánimos, con ganas, con deseo. Los que están laborando, listo, ojalá ese título les sirva para crecer, para surgir, para que los den un nuevo cargo, lo meten en el salario, chévere, buenísimo. Los que no, pues la situación está compleja en materia de ello. Y los que tienen ideas de poder iniciar algo, háganlo. ¿Sí? Háganlo. Lo cierto es que nunca paremos ni dejemos de soñar. Nunca dejemos de soñar y no perdamos nunca la esperanza. Nunca perdamos la esperanza. ¿Sí? Y creamos en nosotros mismos. Hay que creer en los mismos estudiantes. Eso es como el mensaje que pues, les puedo dejar allí frente a eso. Y Caterina, tienes toda la razón por lo que has expresado. Profe, yo quería decir algo con respecto a eso. O sea, yo pienso que eso es un tema muy complejo, porque digamos que uno que está del otro lado, por decirlo así, por ejemplo en mi caso, que uno le gusta estar, como usted decía ahorita, en la naturaleza, todo eso, pues para uno, digamos, también es muy sencillo como decir, sí, las empresas esto, lo otro, pero digamos que a veces uno ve ciertas cosas que hay personas o empresas, como decía, hay que eso depende también de una corporación y la corporación, como dice, es una empresa que no tiene sentimientos, pero detrás de eso hay personas, ¿sí? Una corporación no es simplemente como es que, bueno, no sé cómo explicarlo, pero lo que quiero decir es que lo que hay detrás de eso son personas. Y hay personas que son, digamos, que tienen una conciencia y otros que definitivamente no les importa nada, sino que solo les importa obtener dinero.
Entonces, pienso que es un tema muy complejo porque aunque quisieran, en muchas ocasiones, digamos, también por ganar ellos, pero también por generar empleo, pues tienen que hacer cosas que no deberían hacer. Entonces, ejemplo, en estos días el caso de los mineros que se quedaron, pues eso está mal, pero pues si esas personas no trabajan, ¿de qué van a vivir? Y son cosas que se tienen que arriesgar, entonces eso le lleva mucho a uno la reflexión porque uno, pues uno ve, digamos, el lado malo, pero pues uno también, yo pienso que también tiene que mirar como el lado de que, bueno, si no se hacen ciertas cosas, ¿cómo van a sostenerse las empresas? Porque yo pienso que hace falta un control por parte del gobierno, pero también, también cierto tipo de ayudas con respecto a ese control. Porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que ellos trabajan como excavando en la tierra y eso para llevar, ¿cómo se llama eso? Es que, bueno, se me fue el nombre. Entonces, digamos que a él le cerraron eso, pues porque estaba causando daños o impacto, pues, digamos, a la zona. Entonces, las personas de por ahí lo demandaron, bueno, colocaron la queja y todo eso. Y con respecto a eso, tiene que presentar un plan para supuestamente mitigar y que lo vuelvan a dejar hacer eso. Pero listo, él lo presenta, eso está muy bonito en papel, pero finalmente eso vuelve a lo mismo, porque va a ser lo mismo, pero de una manera más controlada, por decirlo así. Entonces, si él no hace eso, pues simplemente la empresa se va a acabar y no le va a poder dar empleo tampoco a la gente, porque entonces cierran la empresa y se pierden 30, 40, 50 empleos. Entonces, como, o sea, yo pienso que es un tema demasiado complejo que uno lo ve desde una perspectiva, obviamente como estudiante en este momento y también como persona, de acuerdo a todo lo que estamos viviendo, pero también pienso que para las empresas que se dedican a eso y todo, pues también es como un tema complejo cumplir con todo, sabiendo que así hagan planes, todo eso definitivamente el impacto se va a dar. Entonces, la verdad es un tema muy difícil. Claro, Karina, y mira que con eso sucede, y las empresas hacen cosas posibles hasta imposibles por estar en un mercado. Profe, Sí, pero que me está llamando. ¿me escucha? Sí, lo que mencionaba ahorita, pues, Karime, o sea, con respecto a lo que ella estaba mencionando, había también un punto en el video en el que mencionaban que a veces las multas que le ponían a las empresas, ellos aceptaban esas multas, las pagaban y lo tomaban como una clase de estrategia, porque de pronto les salía más rentable, más utilidad lo que estaban haciendo, y la multa que deben de pagar no es mucho en comparación con lo que ganan. Entonces, a veces ese tipo de cosas lo hacen y pagan las multas sin ningún compromiso, como lo mencionaba mi compañera. O sea, a veces simplemente listo, los demandan, hacen eso y siguen común y corriente. Sí, sí, es como es una situación casi como no, de estar en el negocio, de hacer algo, de ganar algo, y pues las empresas, digamos, arriesgan temas. Yo conocí a un amigo, bueno, una amistad, amistad de muchos amigos juntos, y mi amigo usted se acuerda de mi amigo, nos dio en el cielo, la mamá en la tierra y la mano en el bolsillo. Y el tipo decía, cuando yo hago los contratos y hay que cualquier cosa de esto, lo primero que yo saco en los contratos es la plata para la parte del juez. Es lo primero que yo saco, porque ya saben que lo que se viene bien arriba, entonces ahí está para hacer los procesos. Entonces las empresas, las personas, las organizaciones, todo figura, la mayoría de las cosas es cómo se va de impuestos, ¿sí? Cómo se va en impuestos. Y hay empresas que se dedican exclusivamente, y hay contadores y abogados que se dedican exclusivamente a cómo evadir impuestos, o sea, cómo le hago quiebre a ciertas cosas, cómo se factura, cómo no se factura, ¿sí? Yo les comentaba en algún caso, estos camiones tipo plataformas que son encerradas, que circulan en Bogotá. No sé si todavía existe, porque mi hermano en su momento trabaja con una empresa de seguridad de eso, que van encerradas, que cuentan una automula con tipo contenedor, y eso por dentro va acondicionado con todo, y ahí se hacen juegos de azar.
¿sí? Pero paga mucha plata y está recorriendo calles, a un lado, o hacia ciertos pueblos, y ahí no paga ningún tipo de impuestos. ¿Sí? Cosas de esas que uno puede ver en mucho de cómo se va, pero lo importante es la gente estar en algo, haciendo algo, y pues el Caribe garantizando también la comida a muchas personas. Claro, lo que pasó en Zaragoza, en Zaragoza lo que se ve es una constante de pronto en la gente de supervivencia. ¿Sí? Diga que sacó yo lorito como para vender, el señor que saca del campo alguito, ¿sí? Para vender. O sea, es el rebusque, es un mundo de rebusque también. Y la persona que genera o crea una empresa y que contrata personas, pues obviamente quiere mantener ese tipo de personas que tienen un componente humano totalmente, sino que lamentablemente los controles no son los que se esperan como tal. Entonces, repito, uno hay que seguir en ese camino, apoyar a quien haya que apoyar, ayudar a quien se tenga que ayudar, ¿sí? Y mantener como ese buen camino, esa buena guía como tal. Ahí sería de pronto pues, poder tener, digamos, esa conciencia individual y de pronto tratar del colectivo uno en muchos aspectos. Vamos a terminar entonces de diligenciar el sopa de letras y me lo envía, Angélica me envía pues los que participaron en el mismo para que les den una nota de valorativa y reconocimiento. ¿Les parece? Profe, ¿usted dónde hay que enviarlo del mapa? Voy a habilitar. Vamos, ¿será que habilitemos? Neo, Voy a ¿no? habilitarla. Sí, voy a habilitarla a la neve, pero ya lo habilito por acá. Voy a habilitarlo acá. Entonces, vamos a colocarla desde hoy, pues voy a colocar. Ya lo tenemos, coloquemos hasta las 11:05. Como ya lo tenemos, entonces simplemente enviarlo aquí a la plataforma. Listo, Karim, mi compañero, ya quedó ahí a invitar a la plataforma Neo para que por favor subamos el mapa mental o concepto según lo que usted dice. ¿Listo? ¿Profe, lo subimos todos o solo una persona por grupo? O solamente uno por grupo, Catalina, solamente uno por grupo. ¿Sí? Y que haya con los nombres de todos, ¿no? De los integrantes. Listo, muchachos, les agradezco mucho de todas maneras y seguimos pendientes. Luego estamos hablando con el profesor Luis Enrique para el tema ya de las instrucciones para el video de la presentación de la joya empresarial. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buen descanso. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe, que pase una buena noche. Lo mismo, que descanse usted también. Gracias. Hasta luego, profe. Que esté muy bien. Gracias, profe. Chao, que esté muy bien. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, lo mismo, cuida.
Hasta luego, profe, que se Gracias, muy amable. Que descanse.